Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y se acerca el momento. Estamos viendo Bitcoin en $125.000, las altcoins resurgiendo de ese pequeño periodo bajista que tuvimos hace una semana y se acerca el momento del Q4. De hecho, ya estamos dentro, octubre, noviembre y diciembre, el cual suele ser uno de los mejores trimestres del año y tenemos motivos de sobra para creer que esto va a ser así. Temas de bajadas de tipos de interés y sobre todo múltiples ETFs que se van a aprobar. Y en este vídeo veremos cuáles sí, cuáles no y qué monedas, qué criptomonedas se van a ver más beneficiadas en esta posible subida de este último trimestre del año que pinta muy bien, así que dentro vídeo. Y hoy me he levantado contento y quiero volver a retomar los sorteos que hice hace varios meses y años aquí en el canal, y entonces voy a estar sorteando 50 USDTs y voy a estar dándoselos a una persona de entre todas las que den like a este vídeo y den un comentario positivo abajo en los comentarios. Lo primero, tenemos a Bitcoin en $125.000. En un vídeo anterior ya comentaba que esta caída de aquí pues no tenemos que temer para nada debido a los datos on-chain, y fijaros cómo a los pocos días pues hemos tenido Bitcoin rompiendo máximo histórico. De momento hay que vigilarlo porque sí que es verdad que lo hemos superado. Es importante manteneros en esta zona, pero tampoco acumular durante unos días en zona de máximos porque implicaría una distribución y luego una posterior caída. Algo que también tenemos que vigilar, y también lo comenté en el anterior vídeo y a mí me sirve mucho personalmente, es el RSI. Es decir, ahora mismo tenemos el RSI por encima del último máximo histórico. Muy buena señal porque indica que hay una muy buena presión compradora, muy interés en Bitcoin real. Pero sí que es verdad que si vamos haciendo más máximos históricos o estamos aquí rangueando, es importante que veamos que no hay una divergencia entre el RSI y el precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sigue subiendo al alza, por ejemplo, hace alguna cosa así, pero el RSI lo único que hace es caer, esto es una divergencia, porque el precio te está diciendo una cosa contraria al interés. Por lo tanto, sería una situación en la que tendríamos que estar bastante atentos. Por lo tanto, es un indicador que tenemos que tener muy en cuenta y vigilarlo, ya que anteriormente en zonas de máximos históricos o máximos locales siempre ha ocurrido una divergencia los días anteriores a dicha caída. Pero como de momento no estamos ahí, pues simplemente os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Tenemos Ethereum en 4.604, casi 4.700. Tenemos a XRP en $3 ahí luchando por esa zona que le cuesta romper de narices, y luego HBAR también, que no tocó de momento esta zona que teníamos marcada, pero parece que también está repuntando. Y luego 4 métricas de Bitcoin rápidas para ver si va acorde también a la subida. Las métricas on-chain, vemos que tuvimos una entrada en exchange net flow, es decir, pues los inflows, las entradas exchange menos las salidas, de 3.700 bitcoins, y ahora mismo estamos teniendo una salida de 2.900, así que tampoco ha habido una entrada muy grande conforme el precio iba subiendo. Fijaros que mientras iba subiendo desde los 114 o incluso desde más abajo, ¿vale? Desde los 109, que es justo cuando se marcó más o menos el mínimo de esta pequeña caída, hemos tenido todo inflows, todo net flows negativos, es decir, más salidas que entradas, salvo esta. Pero si miramos en general, estamos muy bien. El MVRV, que nos marca el sobrecalentamiento del mercado, tampoco lo estamos viendo en zonas cercanas al precio. O sea, fijaros que cuando son zonas de vender es cuando el MVRV, que es la línea lila, está por encima del precio, indicándonos que está un activo sobrevalorado. De momento tenemos margen de subida y eso es muy positivo. Luego también tenemos el Coinbase Premium Index, que nos muestra el interés por parte de los inversores de Estados Unidos, está en verde, así que va acorde a lo que estamos viendo en las otras métricas. Y luego también podemos ver un poco como las ballenas que están haciendo ahora mismo. Tenemos las ballenas de entre 1.000 a 10.000 bitcoins, como sí que es verdad que ha habido una pequeña descarga, pero nada significante. Si nos vamos a las de 10.000, fijaros que todo lo contrario, conforme el precio va subiendo, ellas siguen acumulando, o sea, muy buena señal. Fijaros que de momento está todo correcto, y también la misma en las ballenas de entre 100 y 1.000 bitcoins, como también conforme el precio va subiendo, va haciendo esa recuperación, pues han seguido comprando y no vendiendo. Y con lo que respecta a las ballenas de HBAR, vamos a ver lo que han hecho las cuentas de más de 100 millones de HBAR en su portafolio. Fijaros que conforme el precio va subiendo en esta etapa, fijaros del 22 de septiembre, después de esta pequeña descarga, han seguido acumulando, o sea, muy buena señal. Las de 10 millones lo mismo, tendencia alcista constantemente, las de 1 millón también, o sea, vemos que las métricas son muy positivas tanto para Bitcoin como también para HBAR en concreto, y sabemos que si las métricas de Bitcoin junto al precio son favorables, también lo van a ser para el resto o la gran mayoría de criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora este Q4? Ya vimos hace poco cómo la SEC aprobaba un estándar
genérico para los listings de commodities y también de los ETFs de cripto, donde en vez de ir aprobando uno por uno, era que si cumplían unos requisitos en concreto, se aprobaban automáticamente en vez de hacerlo manual. Y esto la verdad que da un gran paso adelante para la aprobación masiva de estos ETFs y la gran entrada de dinero institucional, que al final es el que nos va a hacer pumpear el mercado. ¿Qué ocurre? No solo tenemos este estándar de aprobación de ETFs, sino que también vimos cómo la semana pasada, si no recuerdo mal, se aprobaron 2 ETFs en spot ya en Estados Unidos. No, ¿qué hace? Más de una semana, hace como 3, si no recuerdo mal, 2 o 3, que era el de XRP y el de Doge, que eran de Rex Shares Trust, si no recuerdo mal el nombre, y que, claro, si tenemos este estándar de listings aprobado, y luego también tenemos ya que hay ETFs cotizando en spot en Estados Unidos, nos indica que el resto, tal y como dije hace varias semanas, incluso meses, de que una vez se apruebe un ETF, se van a aprobar el resto, porque no tendría ningún sentido que aprobaran un ETF sí y otro no, cuando todos van a lo mismo y cumplen los mismos estándares. Y fijaros aquí, no lo vais a ver bien, luego haremos un zoom, pero bueno, aquí tenemos la lista entera de todos los ETFs que están por aprobarse, tanto el nombre como la compañía, como los activos que hacen referencia y las diferentes deadlines para aprobarlos. Entonces haremos un poco de zoom, sé que se ve un poco borroso, pero al fin y al cabo lo que nos interesa es ver los de, en este caso, Solana y XRP, que serán los primeros en aprobarse a mitades de este mes de octubre. Tanto entre el 10 de octubre, o sea, en 3-4 días, tenemos el de Grayscale de Solana, que sería la final deadline, aquí el 10 del 10 del 2025, 10 de octubre. Y luego tenemos también otro más de Banek el 16 de octubre, luego también el de 21 Shares para el 16 de octubre, el de Canary también el mismo día, Bitwise igual, y luego tendríamos de Franklin y luego el de Fidelity que se aprobarían un poco más tarde, a mitades de noviembre y inicios de diciembre, pero bueno, al final es lo que decimos, ¿no? Tenemos el de Grayscale y el de Banek a la puerta de la esquina, son dos gestoras súper importantes que mueven muchísimo volumen, o sea, con eso sería suficiente para el precio de Solana, y fijaros cómo la verdad que está muy pero que muy buen a nivel de precio, o sea, tuvo esta pequeña caída, pero fijaros cómo de bien ha recuperado y puede seguir subiendo, cuidado. Y luego también tenemos los de XRP que se aprobarían el primero de Grayscale y 21 Shares el 18 y el 19 de octubre, o sea, realmente en nada. Y al final, ¿por qué digo que tienes que tener esta cantidad de HBAR antes de esta fecha? Porque sí que es cierto que los de HBAR, por ejemplo, en este caso el de Canary, se aprobaría el 8 de noviembre, que aún queda más o menos un mes para que se apruebe, y el de Grayscale se aprobaría el 12 de noviembre, pocos días después del de Canary, que yo creo que al final el que va a tener más repercusión evidentemente es el de Grayscale, porque es un gestor mucho más conocido y que mueve mucho más millones también con sus clientes detrás, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esta fecha? Porque al final tiene un poco de delay respecto a cuando se aprueban los ETFs de HBAR, pero hay varios motivos al respecto. Lo primero, cuando se aprueba uno se aprueban todos, y el hecho de que ahora a mitad de octubre se aprueben el de Solana y el de XRP, yo creo que va a acompañar todo el mercado estas noticias tan positivas. El mercado en general y principalmente se van a ver muy beneficiadas Solana y XRP, aunque creo que van a tener un pumpeo, o eso espero, ya lo estamos viendo de hecho, un pumpeo previo al ETF. ¿Por qué? Porque ya he comentado varias veces que cuando un ETF se aprueba, luego es un buy the rumor, sell the news, y luego lo veré con respecto, o sea, lo veremos específicamente con Grayscale, que es el que más me preocupa tanto para XRP, Solana y HBAR. Luego lo veremos en un minuto. Y entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que el mercado previo a los ETFs pumpea, lo estamos viendo ahora mismo y quedan pocos días, entonces hay que estar muy atento a si la situación cambia una vez los ETFs se aprueben para tomar pues decisiones alcistas o bajistas, bueno, depende de cómo pues evolucione el mercado, evidentemente. También pues aunque HBAR se apruebe a mitades de noviembre, pues hay que estar posicionados antes para todo lo que pueda llegar a ocurrir días antes de la aprobación tanto de los ETFs de monedas que no son HBAR y también cuando se aprueben los ETFs de HBAR. Además también justo tenemos que el 29 de octubre tenemos la reunión de la Fed, donde se espera que se vuelvan a bajar los tipos de interés con respecto a los que están actualmente, que son estos 425 puntos, y con un casi 100% de probabilidad la gente espera que se bajen 25 puntos más, igual que ocurrió en la última reunión de la Fed, que si no recuerdo mal fue el 17
de septiembre. Por lo que todo lo que estoy comentando hace que sea bueno posicionarse previamente al tema de los ETFs. ¿Y por qué digo que el tema de Grayscale me preocupa? Ojo, es mi hipótesis, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo la aprobación de los ETFs de Doge y de XRP no tuvo ningún efecto en ambos activos a nivel de precio, todo lo contrario, justo se aprobaron y luego el mercado cayó. No sé si tuvo que ver o no, pero bueno, esto ya es otro tema. Pero a lo mejor, y digo a lo mejor porque nadie está seguro de ello, cuando se aprueben estos ETFs de VanEck, de Grayscale, de entidades reconocidas, puede que sí que tengan un impacto bueno en estas monedas de forma particular. Repito, yo creo que el mercado en general se va a ver beneficiado, pero estas criptomonedas, que es como que van a tener ese protagonismo, van a verse aún más beneficiadas en porcentaje, y por eso hay que estar preparados antes de que eso ocurra. ¿Y por qué digo que Grayscale me preocupa? Si miramos los ETFs de Bitcoin y de Ethereum, vamos aquí, fijaros, todo esto que está en rojo son las ventas que hizo el ETF de Grayscale nada más salir el de Bitcoin. Y esto lo vimos cuando salió en su momento, no paramos de verlo, de que BlackRock, de que Fidelity, todos los demás iban comprando. Los ETFs tenían inflows bastante grandes, pero Grayscale no paraba de vender constantemente, y no precisamente pequeñas cantidades, estamos hablando de pues 500 millones, 600, y esto de forma diaria. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían Bitcoin de sus clientes antes de la aprobación de los ETFs, y justo cuando salió, y aprovechando toda la subida que tuvo Bitcoin, no pararon de vender continuamente. Y lo mismo con el ETF de Ethereum. A la que salió el ETF de Ethereum de Grayscale, todo fueron ventas durante los primeros días. Y esto lo que provocó fue que, recordemos que cuando se aprobó el ETF de Bitcoin y luego de Ethereum, hubo un buy de rumor, sell the news. O sea, luego el mercado cayó, aunque hubiera una entrada bastante importante. Sí que al principio fue más importante o más contundente la entrada a los ETFs de Bitcoin que a los de Ethereum, pero en ambos casos el mercado cayó. Y entonces tenemos a Grayscale, que ya posee una cantidad considerable de Solana, XRP y HBAR por parte de sus clientes, los está gestionando. Y tenemos el Grayscale Smart Contract Fund, que ahora mismo tiene Assets Under Management, o sea, activos bajo control de 5.000 millones de dólares, un poco más. Y tenemos aquí los holdings de Solana, un 30%, y luego HBAR un 5,5%. Y luego, si miramos, tiene también un fund de únicamente XRP por un valor de casi 18.000 millones de dólares. Entonces, toda esta cantidad, imaginaros lo que va a pasar cuando se aprueben los ETFs de estas monedas, y además las tiene desde precios bastante interesantes, porque estos holdings no son de hace un mes. El de HBAR sí, porque hicieron un cambio, si no recuerdo mal, hace unos meses, de Polkadot por HBAR, o sea, también tenían un 5,5% en Polkadot y lo han sustituido completamente por HBAR, o sea, tampoco tienen un precio de entrada muy bajo, pero sí que el de Solana y los de XRP no hace pocos meses que lo tienen precisamente. Imaginaros lo que hicieron cuando salió los ETFs de Bitcoin y Ethereum, pues imaginaros lo que pasará cuando los de XRP, Solana y HBAR se aprueben, que habrá una gran presión de venta, o al menos intuyo que habrá una gran presión de venta por parte de Grayscale con relación a estos activos. Por eso digo que hay que estar posicionados antes para aprovechar la subida, pero siempre, como digo, con una estrategia de salida o de reajuste en caso de que las cosas se fueran a peor una vez aprobados todos estos ETFs. Así que estaremos muy atentos a lo que vaya a ocurrir durante los próximos días en HBAR, XRP, Solana y Bitcoin, ya que lo que ocurra una vez aprobados los primeros ETFs nos va a indicar cuál va a ser el recorrido en este Q4 en el mercado cripto. Dicho esto, familia, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya servido. Dicho esto, like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.